Bienvenidos a otro día de Bonsai al Día de la Federación. Y hoy tenemos la agrado de tener otra vez a José Marín para hacer la segunda parte. Si no han visto la primera parte, se las recomiendo mucho. Son temas muy importantes y relevantes sobre la parte de bonsai, teniendo en cuenta que muchas veces nos enfocamos a lo que es el árbol, la planta en sí. No contemplamos tanto la otra parte, que es el contenedor, dónde vamos a contener esa planta, y eso es fundamental para el arte de bonsai. Tiene que ser un buen encaje entre ambos para dar realmente una verdadera obra de arte que sea digna de ser llamada bonsai. Entonces, sin más adelante, pues dejo a José Marín, por favor. Buenísimo. Muchas gracias de nuevo por permitirme la oportunidad de estar acá. Está buenísimo esto de las conversaciones y las charlas que se están haciendo. Bueno, es información que queda precisamente como dice la publicidad, aprendiendo de nuestras experiencias, porque realmente lo que sucede acá es que yo les vengo a hablar de lo que yo hago, de mi experiencia particular, así como todos los que han venido y han estado en las charlas. Entonces, un poco para entrar en el tema y ponernos en la onda, vamos a hacer un pequeño resumen de la pasada. La pasada hablamos más que todo de lo que es filosofía de las culturas occidentales y orientales, cómo se diferencian y en qué puntos podemos incluso unirlas o hacer ese match, ¿no? Así como decía Enrique hace un momento, es importante pensar el bonsai, y es una de las cosas que dijimos en la charla pasada, la primera parte. Hay que pensar el bonsai como árbol y maceta juntos. De hecho, la palabra en la traducción más literal se refiere a eso, ¿no? Hay una acción de cultivar, es el árbol cultivado en una maceta. Entonces, esa unión no se puede disolver. Ese árbol tiene que estar sí o sí en un contenedor, en una maceta, en un vaso, en un bote, como sea que lo digan en su país. Y en la parte de diseño, no es solamente en la parte de diseño, sino en la parte de cultivo, donde este elemento, maceta, contenedor, juega un papel también muy importante. O sea, la maceta, desde que se usan macetas para bonsai, tiene una componente estética y tiene una componente de cultivo o de uso, pues, de la usabilidad de ese objeto, de que también logra esa función. De hecho, los grandes artistas de las macetas y artesanos de las macetas, durante todos los tiempos lo que han buscado es precisamente conseguir que la maceta tenga las cualidades para que puedas cultivar bien un árbol en ella. O sea, que no se empose el agua, que el piso sea plano, que los drenajes estén bien colocados, que tengas agujeros con que anclar, que las profundidades, todo, digamos, morfológicamente hablando, toda la maceta tenga esa funcionalidad y cumpla precisamente con su cometido. Entonces, pero también está la parte estética, que en el caso de bonsai es en todo un 50-50. Si nosotros nos ponemos a ver, yo siempre cuando doy los cursos de composición le digo a los alumnos, bonsai, hay gente que les va a decir que es muy cultivo, o sea, que está muy abocada al cultivo, que la práctica, que todas las cosas que ya saben, ¿no? Y hay gente que está muy abocada al diseño. Entonces, muchos te van a decir, no, el bonsai es cultivo y el diseño es un tóxico. O te van a decir, no, el bonsai es diseño y bueno, el cultivo se va aprendiendo con la gente. El bonsai en realidad es una técnica, un conjunto de técnicas, una metodología de trabajo en la que nosotros podemos cultivar árboles en una maceta bajo un cierto diseño. Entonces,
¿Qué haces con eso? Ya eso depende de cada cual. Para mí, bonsái es árbol, o sea, el cultivo y las técnicas, y diseño juntos. 50-50. Para mí no hay una cosa que tenga más peso que la otra. O sea, no me gusta hacer esa diferenciación. Árbol y diseño, 50-50. O sea, cultivo y diseño, 50-50. Con la maceta pasa exactamente igual. Es exactamente lo mismo. No es que el árbol es más importante que la maceta o la maceta llega a ser más importante que el árbol. No, es 50-50. Los dos son elementos clave dentro de una sola composición, un todo que es una composición. Entonces no podemos, digamos, a mí no me gusta tanto esta cosa de empezar a hablar de que si la maceta, hacer analogías como que la maceta es un marco, como cuando vemos la pintura el marco, o incluso ha sucedido, pero es parte de un proceso también de crecimiento y evolución de los artistas y los artesanos, que han empezado a ver macetas muy raras, con diseños muy digamos, excéntricos, son como bastante raros. Entonces se escucha mucho también, lo he escuchado en varias oportunidades, grandes artistas incluso del bonsái decir como que bueno, los ceramistas nos olvidamos de que después hay que poner un árbol ahí y que se tiene que ver bien, ¿no? Pero es parte, o sea, así como los grandes artistas del bonsái aplican técnicas para hacer de un árbol un diseño, una composición realmente impactante, también sucede con la maceta. Cuando nosotros estamos trabajando la cerámica, nosotros también utilizamos, digamos, lo tradicional y todas las técnicas y todo el oficio que aprendemos para construir una maceta, pero a la vez también queremos compositivamente agregarle cosas que la hagan ver realmente impresionante. Entonces, en ese punto se vuelve difícil hacer un match árbol-maceta. O sea, como que ponerle, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que Enrique allá en México está en su jardín y cultiva y diseña un árbol impresionante. Y yo estoy acá en Argentina y me pongo a hacer macetas y hago, bueno, yo no conozco el árbol, no sé ni idea de qué tamaño es, ni nada por el estilo. Yo hago macetas y de repente hice una maceta acá extraño, con, no sé, las patas talladas o un dibujo sobre, digamos, en bajo relieve sobre la superficie de la maceta o algo así, ¿no? Es muy poco probable que esa maceta sirva para el árbol de Enrique. Es muy poco probable. Entonces, digamos que, entrando un poco, porque, digamos, todo está entrelazado y es así, ¿no? Y las cosas, a mí me gusta decirlas, comercialmente eso no funciona muy bien. O sea, si yo me pongo a hacer macetas que son todas súper excéntricas, seguramente no consigas personas que quieran usar esas macetas en su árbol. Entonces hay que buscar también como un equilibrio, o incluso puede llegar a pasar, en algunos casos, trabajar en una maceta específicamente ya para el árbol. O sea, ver el árbol, estudiar su composición y, digamos, todo lo que tiene el árbol ahora y a futuro para, digamos, diseñar y fabricar una maceta que sea acorde con ese proyecto de árbol, ¿no? Y puedan formar una composición. Ya eso es otra cosa. Eso es otra cosa bien, que también tiene sus complejidades, ¿no? Pero puede pasar. Entonces, cuando nosotros tenemos macetas súper sobrias, sin ninguna cosa extraña ni excéntrica, como puede ser, bueno, la charla pasada, yo mostré una como esta, pequeñita, tengo otras por acá atrás, que también son bastante sobrias. No hay mucha dificultad, ¿me entiendes? Ahí la persona incluso, la elección se reduce más al tamaño, si de verdad puedo contener las raíces, el pan de raíces dentro de esa maceta, cómo, si me va a servir, si no me va a servir, por ahí algunas características de la forma y
y se reduce en realidad a eso, pero no estamos utilizando la maceta para proponer nada. La maceta está siendo usada evidentemente para contener el árbol y es muy sobria, no llama la atención, no... esta cosa que aprendimos de hace mucho tiempo en que la maceta no debe llamar la atención, la maceta no debe tener características que la conviertan en un punto focal primordial de la composición. Sí, eso estuvo bien y sigue estando bien en muchos casos, pero yo puedo utilizar ciertas cosas en una maceta para enlazarla o hacer ese enlace con las características del árbol para que se vea más una composición, o sea, que no sirva solamente como un mero contenedor ahí sobrio que no dice nada, sino que haga parte, sea protagonista también de toda la composición. ¿Cómo les digo? Por ejemplo, una de las cosas que también hablamos la vez pasada fue que también para nosotros acá en Latinoamérica siempre, digamos, en la historia del bonsái acá, que es corta, ha sido difícil elegir. Entonces, no teníamos, digamos, con mucha accesibilidad a diferentes formas, diseños de macetas y cosas así, ¿no? Entonces, empezó a haber mucho, muy del latinoamericano, ¿no? También a buscar cómo resolvemos esto. Nosotros empezamos a tener los árboles, entonces se empezó a pensar en que si la maceta de concreto, que si la maceta o la maceta tradicional importada de China o de Japón, intervenida, que también es perfectamente válido. Entonces, porque lo que hablamos la vez pasada es precisamente eso. Nosotros, como occidentales, no estamos alineados 100%, a pesar de que nos gusta, nos llama mucho la atención y nos vemos atraídos por la cultura oriental, no estamos 100% alineados con su cultura y sus, digamos, principios estéticos, y no tendríamos por qué estarlo tampoco. Por el hecho de que estemos nosotros haciendo bonsái, no necesariamente tenemos que estar 100% alineados con los japoneses. Podemos aportar, de hecho, es completamente normal dentro de los procesos de transculturación y cuando una forma de arte, un oficio, lo quieran llamar, sale una técnica, sale de un lugar, una región geográfica, se traslada a otra región geográfica, empieza a haber todo este proceso de intercambio de cultura. Intercambio no entre personas, sino el objeto, la obra se ve afectada por ese intercambio, por esa doble cultura afectándolo. Viene de una cultura que es su raíz y hoy hay una cultura que le agrega cosas. Nosotros tenemos ese papel de agregar y no está mal. Para nada mal, es un proceso incluso, yo lo llamaría natural y completamente normal. Hoy en día en Latinoamérica se está viendo mucho más esta cosa de aportar al bonsái, desde diferentes puntos de vista, como por ejemplo utilizar las especies autóctonas, la composición propia del árbol, incluso el uso de la maceta. La maceta también se ha utilizado ya como herramienta para decir, para ser parte de la composición. Entonces, se vuelve, cuando ya tenemos todo esto, se nos vuelve un poco ya complejo el hecho de elegir una maceta. No podemos simplemente, ya ahora acá en Latinoamérica hay muchos ceramistas trabajando. No es tan difícil colocar una maceta de un país a otro. Yo le he mandado macetas no sé, en Puerto Rico, a Chile, a Estados Unidos. Me han preguntado de varios lugares y he mandado macetas y no es realmente algo demasiado difícil. Entonces ya no nos podemos poner con la excusa de es que no consigo la maceta que es, o incluso los mismos ceramistas están dando las posibilidades de hacer macetas específicas para los árboles. Entonces hay que sentarse, diseñar, ver cómo
ese diseño de esa maceta puede encajar mejor con la composición. Yo hoy estoy con la computadora porque me gustaría compartir pantalla. Vamos a ver si esto es posible. Y vamos a ver algunos ejemplos. Okay. ¿Ven mi pantalla ahí? Creo que sí, ¿no? Sí, claro. Una pantalla en blanco. Sí, sí, perfecto. Vamos a poner un poco más pequeño acá. Y ahí está. Vamos a ver algunos ejemplos. Sí. Por ejemplo, lo clásico. Lo clásico de nosotros vemos una maceta que tiene, por ejemplo, un labio que tiene, digamos, esta forma bien clásica, ¿no? Pero también hemos visto por ahí macetas que tienen, por ejemplo, una forma así. Y esta es una de las cosas primordiales que vemos cuando tenemos la opción de elegir, ¿no? Más allá solamente de, no solo de si la maceta es circular, oval o rectangular, que eso es, digamos, la forma en planta de la maceta, vista en planta, ¿no? De la maceta, que también tiene sus diferentes usos y su porqué. Tenemos también el perfil, y este perfil puede llegar a ser muy variado. Podemos tener macetas un poco más pronunciadas de labio, podemos tener macetas muy elaboradas, como por ejemplo cosas así. ¿Qué nos diferencia una maceta? O sea, ¿cómo yo puedo agarrar de mi árbol y decir, bueno, ¿cuál es el perfil que mejor me sirve? Ojo, hay gente que ve esto de muchas maneras, yo se los voy a hablar desde mi punto de vista, muy desde la composición. Todos estos perfiles tienen un efecto visual, que puede llegar a ser diferente dependiendo de cómo lo usemos y dependiendo de la maceta. Aparte, bueno, nosotros en este tipo de cosas vemos son, digamos, macetas que las estamos viendo en tres dimensiones, pero bueno, acá en el dibujo nos ayuda para jugar un poco a proyectar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que primero vemos con una maceta como esta? Cuando nosotros tenemos una concavidad, por ejemplo, vamos a dibujar acá. Que vendría a ser más o menos lo contrario esto, lo contrario a esto. Vamos a empezar por ahí. Cuando nosotros tenemos esta concavidad, nuestro ojo lo primero que, y todo esto está estudiado, digamos, esto ya lo sabemos en la fractal y toda la cosa, pero no es sobre blanco sobre negro, o negro sobre blanco, como lo quieran ver, sino que esto ya es 3 dimensiones, es una maceta, tiene cuerpo, tiene todo un montón de cosas que nos hacen que esto se vuelva mucho más complejo. Pero vamos a analizarlo desde el punto de vista masivo. Cuando tenemos esta concavidad que sobresale en la maceta, pareciera en contraposición a una maceta que sea, por ejemplo, completamente plana o vertical su perfil, pareciera que nosotros estamos agregando algo. Da la impresión de agregar. En cambio, cuando lo tenemos de esta concavidad hacia adentro, pareciera que estamos quitando algo. Nuestro ojo percibe eso. Entonces yo le preguntaría, ¿cuál es la diferencia en una maceta de agregar algo o quitar algo? Pues es súper simple. La maceta a la que yo le estoy agregando algo se va a ver más robusta, se va a ver más pesada.
Y a la maceta, independientemente de si tiene labio o no tiene labio, la pata es simple o es una pata tipo nube, lo que sea. Si yo tengo este perfil, la maceta se ve más robusta. Y si yo tengo este otro, la maceta se ve un poco más ligera. Esto es uno de los factores fundamentales que nos sirven para hacer una maceta precisamente más robusta o más ligera para un árbol en específico. Vamos a hablar, se suele hablar, hace muchísimo tiempo por razones de diseño, y siempre había ese, digamos, el vocabulario, se decía de la maceta femenina o la maceta masculina en cuanto a sus características, ¿no? Eso ya no, hoy en día, con el tema, digamos, de construirnos un poco entre los femenino y masculino y toda esta cuestión, no está tan bien pensarlo de esa manera. Algo porque sea delicado o ligero o con curvas no necesariamente tiene que ser femenino. Y algo porque sea recto, pesado y robusto no necesariamente tiene que ser masculino. De hecho, esas características se pueden en una maceta enlazar completamente para que haya las dos cosas. Entonces vamos a hablar de términos como robusto, delicado, liviano, ligero, y ese tipo de cosas. Cuando yo tengo una maceta, yo no sé si ustedes han visto, hay macetas, por ejemplo así, tengo el perfil, y acá está, digamos, la pata, y el borde, o el borde acá de la maceta es súper fino. Hay algunos ceramistas que, bueno, algunas macetas las hacen así, no porque el no tenga labio o porque el diseño no involucre un labio, yo tengo que hacerlo fino. Si yo tengo un perfil que es bastante recto, le puedo hacer un labio interno y que la maceta tenga un labio un poco más pesado. La pared de la maceta es delgada, o sea, es algo así. Pero tiene un labio. Y ese labio tiene un porqué. Ese labio lo que hace, de hecho, desde hace muchísimo tiempo que se hacen macetas para bonsai, ese labio está ahí para algo. Ese labio está ahí para visualmente hacer ver la maceta más robusta de lo que sería si yo la cortara acá y fuera así. Independientemente de si ese labio va hacia adentro, hacia afuera, lo que sea. Esto es completamente válido también para lo que es diseño para las macetas. O sea, si ustedes quieren, digamos, diseñar sus macetas, tener todos estos factores en cuenta, ¿no? El labio, el grosor de ese labio está ahí para mostrar o para hacer la ilusión de que la maceta tiene una pared mucho más grande. O sea, yo lo que estoy viendo es esto. Mi pared en realidad tiene este espesor, pero pareciera que tuviera todo este espesor. Entonces mi maceta se ve más robusta, se ve más potente, más resistente. Tomen en cuenta también, por ejemplo, que una cosa que sucede es que cuando nosotros vemos cosas así sobre papel, por ejemplo, blanco y negro, digamos estos ejercicios de efectos visuales que vemos mucho de Gelastal y toda esta cosa, no estamos tomando en cuenta que nosotros cuando estamos viendo un árbol, una maceta o lo que sea, estamos viendo algo en 3 dimensiones y estamos viendo material. O sea, yo cuando veo una maceta, vamos a intentar dibujar acá. Si yo tengo acá la maceta, yo estoy viendo acá un dibujo de una maceta, pero si yo no tuviera la maceta enfrente, así como esta que tengo acá, yo estoy viendo material. Estoy viendo que la maceta es de grés, o estoy viendo que la maceta, por ejemplo, de cemento, o de lo que sea que se fabricó, y estoy viendo material. Y nuestra mente, por una razón, con razones de experiencia en nuestra vida, relaciona los materiales con, ¿cómo se dice? Con texturas, con pesos. Entonces,
Cuando yo tengo, por ejemplo, vamos a hacer... Quedó esto un poco. Vamos a darle chance que recargue. Cuando nosotros tenemos árbol y maceta, resulta que nosotros sabemos que el árbol es un material, ¿no? Son madera, follaje, hojas, ramas, toda la cosa, ¿no? Ahora sí reacciona. Nosotros tenemos todo ese conjunto de cosas y nosotros sabemos que una de esas cosas y otras pesan diferente. Pero no es porque acá tenemos un árbol, por ejemplo, un dibujo de lo que yo he hecho. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que este árbol tiene un tronco, tiene madera, tiene follaje, tiene esta cosa, y tiene una contextura, tiene un peso visual, que no solamente es por el volumen que ocupa, sino por el material que nosotros en nuestra mente sabemos o asociamos a eso. Cuando nosotros colocamos una maceta acá, por ejemplo, una maceta X, llegando cualquier cosa, nosotros asociamos esa maceta no solamente con su material, sino que está rellena de un sustrato, un montón de cosas, y esto gana un peso visual por el tema del volumen que ocupa, y gana también un peso asociado al material y a todas las cosas. Entonces hay que tener también en cuenta eso. Evidentemente las macetas, yo no quiero, digamos, despreciar ningún tipo de técnica, ¿no? Pero las macetas de cerámica, las macetas de cerámica suelen ser, por el propio hecho de que la cerámica tiene la facilidad de lograr, cuando se usan técnicas para ello, tiene la facilidad de lograr paredes muy delgadas con respecto al labio y todo lo demás, algo así. Suelen ser las macetas de cerámica de mejor calidad, no solamente por un tema tradicional de lo que se usa en Japón para los bonsai, sino también por el hecho de que puedo lograr diferentes formas, con texturas y pesos visuales en una composición, digamos, optimizando muchísimo el peso de la pieza, más digamos, lo que puede llegar a contener y todas las cosas. Entonces, eso, digamos, la maceta de cerámica siempre va a tener un plus ahí con respecto a otra técnica, desde varios puntos de vista, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a volver acá a este árbol, lo vamos a ver un poco más grande. Vamos a intentar pensar qué le va mejor, pensando en algunas cosas. Nosotros hablamos hace un momento, y este es un árbol relativamente sencillo, ¿no? Para elegir. De hecho, sí, ese sería bastante buen ejemplo. Es un árbol formal, pero no es el formal clásico. Y sería bueno como tener diferentes opciones que tú prevés, desde mi punto de vista del contenedor, ¿cómo haría resaltar este árbol? El árbol es muy llamativo, pero es sencillo en su forma, en la línea del tronco, y tiene cierta textura. Entonces, por ejemplo, un árbol como este, ¿qué opciones tú darías a la persona? ¿De qué maceta le convendría? Un segundito y lo vemos.
Bueno, se cortó un poco. Buenísimo. Vamos a pensarlo así. ¿Cuál es la característica principal de este árbol? Este árbol es un formal, una línea del tronco recta. Para que un formal sea un formal, tiene que tener eso, recto y vertical. Más allá de lo que ya sabemos, que por ejemplo este árbol tiene una conicidad, un montón de cosas asociadas a su composición, tiene un flujo, tiene una dinámica, a pesar de que el tronco es recto y no tiene ninguna inclinación, también tiene una dinámica que va dada por otras cosas. Evidentemente la línea recta me ayudaría a mí a enlazar cualquier cosa que yo quiera colocar en esta composición. Una de las cosas que puede llegar a ser importante, que de hecho a mí en las composiciones me gusta mucho, es contrastar esos, dijera el maestro Nacho, esos absolutos. Cuando yo tengo un absoluto, que en este caso viene siendo la línea del tronco, yo puedo colocar una maceta rectangular a este árbol, un absoluto horizontal, y esas dos, que ustedes dirán, bueno, sí, la maceta es horizontal, pero no es lo mismo, no es igual, por decirlo de alguna manera, que yo coloque acá una ovalada, una línea curva, a que yo coloque una rectangular con líneas rectas. Porque entonces esta línea frontal de la maceta pasa a ser realmente recta y contrasta perfectamente esa verticalidad con la horizontalidad con la verticalidad del árbol. Entonces, ya eso por ahí me da un inicio. Ojo, no quiere decir que, por ejemplo, no podemos usar una ovalada tomando en cuenta diferentes otros factores, pero si nos vamos por este camino, que los caminos pueden ser diversos para elegir una maceta, y por eso vemos árboles súper famosos, por ahí a lo mejor colocados en una maceta rectangular, cuando bueno, pudiese ir una ovalada igual, o pudiese ir una con perfil tal y en realidad la pusieron del perfil, porque hay muchas cosas y cada una puede estar enfocada o pensada para resaltar algo en particular. Si yo lo que quiero resaltar de este árbol es su verticalidad y esa línea recta del tronco, a mí me conviene más colocar una línea recta horizontal y eso esa posibilidad me la va a dar solo una maceta rectangular. Ahora, si nosotros vemos este árbol, es un árbol alto, que su amplitud de base, digamos, no es tan grande para toda la altura que tiene. Digamos, se multiplica esto muchísimas veces. 3, 4, 5, 6, tiene como 7 veces u 8 veces el grosor de la base de altura. Entonces, es un árbol esbelto. Es un árbol que no tiene una robustez demasiado pronunciada. Entonces, para nada me serviría tener una maceta rectangular que sea o muy neutra o con un perfil abultado, porque la maceta se vería demasiado robusta para el árbol. Me convendría mucho más una maceta que tenga un perfil que sea un perfil que le quite robustez a la maceta. Y entonces acá empezamos a ver otras cosas. La dimensión de la maceta. Este árbol evidentemente tiene una diferencia de nivel entre el follaje que está de este lado y el follaje que está de este lado. Por lo tanto, todo el peso visual de este follaje es mayor al peso visual que tiene este follaje. Entonces el árbol se mueve hacia acá. Por más que el tronco esté vertical, recto, perfecto, el árbol tiene un dinamismo hacia la derecha. Entonces, ese dinamismo hacia la derecha yo lo puedo acentuar tomando, va a quedar un poco difícil porque tomando esta maceta y colocándola más o menos
esta posición, desplazando el árbol del centro de la maceta como realmente se debe hacer, ¿no? Vamos a hacer una cosa, no vamos a complicar, ser tan complejo esto. Vamos a hacerlo así. Vamos a borrar acá. Y así. Entonces ahora el espacio que hay sobre la maceta, libre de vacío sobre la maceta del lado derecho, es mayor que el espacio que hay sobre el lado izquierdo. O sea, no hablando del espacio, sino también, digamos, la longitud de maceta que está, ¿no? Es tan mayor. Lo que hace es acentúa un poco ese dinamismo, y entonces yo puedo utilizar el elemento maceta para acentuar el dinamismo que ya tiene el elemento árbol. Entonces, eso un poco solamente habla de lo que es el plan, cómo plantar la maceta, ¿no? Pero tiene su importancia. Ahora, por ejemplo, otra cosa que es sumamente importante cuando quiero darle características a una maceta para un árbol. Por lo menos este árbol ya dijimos que es un árbol esbelto. Si yo quiero seguir acentuando esa esbeltez del árbol, yo lo que puedo hacer, por ejemplo, una de las cosas que también genera una diferencia es la pata o el pie, o como quieran llamar, de la maceta. Yo tengo una maceta así. Tiene un labio pronunciado, pero yo puedo tener esto. Yo puedo tener una pata bastante alta y esbelta, o puedo tener una pata bien simple, un pie de la maceta bien simple y concreto, ahí solamente para darle la estabilidad. Esta diferencia en el pie de la maceta tiene diferentes efectos. Si yo tengo un pie alto y puntual, donde digamos apoya en un punto, eso me hace que la maceta sea más esbelta, me la hace ver más liviana, y a la vez da, en el caso de la rectangular no tanto, pero en algunos casos da una sensación de menos estabilidad, en algunos casos. En el caso de un pie corrido, un pie sólido que corre, digamos, bastante, que tiene mucha superficie de apoyo sobre donde apoyarse, es una maceta que me da más estabilidad, me hace ver la maceta un poco más robusta y más pesada, como más anclada al suelo, más anclada a la superficie, más firme. Entonces, este árbol es un árbol recto que tiene un dinamismo, sí, tiene un dinamismo, pero no es que se sale. Ahorita vamos a ver otro ejemplo de un árbol que sí tiene un dinamismo mucho más agresivo. Este árbol es tranquilo, es un árbol bastante suave, ¿no? Entonces yo no necesito anclarlo, yo no necesito afirmarlo al suelo, ya él está firmado por su verticalidad, por su tronco súper presente. Yo puedo jugar a realzar su esbeltez colocándole unas patas un poco más esbeltas. Entonces, para mí, si yo quiero, ojo, para mí, primero que nada eso, para mí. Y segundo, si lo que quiero es realzar la esbeltez del árbol y su elegancia en altura y toda esta cosa, yo lo que me convendría más utilizar es una maceta común. Pero mira, hay un carácter importante creo que hay que mencionar en esas de las patitas que tienes ahí. Tiene que ver con la textura que tiene tu tronco. Tu tronco no es un tronco sólido, pesado. Es un tronco que tiene ahí unas hendiduras y tiene ligeros cambios. No es así sólido, cilíndrico. Y esa parte le da una ligereza
está asociada en el dibujo que viene bien con ese tipo de diseño de patas, creo yo. Sí, evidentemente, digamos, hablando de árboles, pasando un poco a los árboles, cuanto a todo lo que es su follaje, el tronco y todas las partes de toda su estructura, pese mucho o no pese, hay un componente fundamental en la composición que es el ritmo. O sea, no podemos armar un árbol sin pensar en esos ritmos. O sea, eso tiene que estar desde el ya, desde que empiezo a darle forma al árbol. Y eso, sea un árbol que le estoy dando forma, sea un árbol recolectado, son cosas que se quieren mostrar. Por ejemplo, si yo tengo un tronco, como tú dices, si yo tengo un tronco y el tronco es cilíndrico, no tiene ritmos en su superficie. En cambio, si el tronco tiene diferentes hendiduras y tiene diferentes cosas, todas esas cosas son de diferente tamaño, de diferente longitud, y tiene esa irregularidad característica de un tronco súper masivo, natural y bien interesante. Entonces ese tronco tiene un ritmo, y ese ritmo llama la atención. Si es un ritmo irregular, llama la atención en el sentido de que es interesante, nos invita a recorrer. Cosa contraria sucede cuando yo tengo un cilindro así, y ustedes dirán, sí, llama la atención, pero llama la atención desde un punto de vista negativo. O sea, si yo tengo un cilindro, es una forma bastante regular que el ojo inmediatamente la capta y dice, ¡pah!, un cilindro. Pero carece de interés. Ya no hay nada que yo pueda ver acá que me invite a recorrer, es un cilindro. No hay mucho más que eso. Entonces, el árbol queda en ese cilindro y pierde todo tipo de interés. En el caso de la maceta, yo puedo realzar, puedo opacar o equilibrar estas cosas, porque, por ejemplo, si ustedes lo ven, lo piensan, si yo tengo el pie de una maceta, este pie de la maceta puede ser, por ejemplo, como el tipo nube, que es muy popular por lo tradicional, o puede tener diferentes texturas. Por ejemplo, se usa mucho ahora entre los ceramistas tener algunas patas talladas, bien complejas, que de hecho el pie de la maceta es un pie, es un elemento de la maceta, perdón, en el que nosotros podemos aportar, ¿me entiendes? O sea, las patas de nube de las macetas japonesas, chinas, toda esta cosa, es una nube por una razón cultural. Nosotros también podemos agregar acá, y es una de las cosas en las que los ceramistas están agregando y aportando muchísimo más, para tratar de intervenir menos el cuerpo de la maceta como tal, la forma y todas estas cosas, se van al pie y agregan ese pequeño acento de, no sé, utilizar formas como si fueran algunas columnas o elementos característicos de una cultura en particular. Entonces sí, eso se puede utilizar. Si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo el pie de la maceta muy llamativo, va a ser un punto focal dentro de la maceta. Hablamos de punto focal, yo quiero que tengamos en cuenta algo, porque es algo que yo enseño cuando doy composición, pero que por ahí a lo mejor no todo el mundo tiene en cuenta. En un árbol, composición, árbol, maceta, todo, bonsai, hay varios puntos focales, no es un solo punto. Hay muchos puntos focales, pero hay un punto focal que tiene mayor importancia, que es por donde en realidad entramos a la composición. Pero eso no quiere decir que no haya partes alrededor del árbol, en diferentes lugares, incluso la maceta, donde haya puntos pequeños que sean foco, que llamen más la atención. Entonces, dependiendo, por lo menos, si yo tengo este árbol y tiene un espectacular nevar y tiene este inicio del tronco y todo ese ritmo que tiene en el tronco, entonces yo voy a tener un punto focal acá que me va a llamar la atención de entrada. Pero entonces después voy a tener puntos focales pequeños de la maceta, del follaje, por ahí a lo mejor tengo un jean por acá pequeñito que también es un punto focal, que lo que me van a hacer, si esos puntos focales están bien colocados y están distribuidos de una manera rítmica y regular,
lo que va a suceder es que yo voy a recorrer la composición. Me va a invitar a recorrerlo. Y eso es clave. Si nosotros queremos lograr una buena composición, no vale solo con el impacto visual de la primera vista, del primer golpe, por decirlo de alguna manera. No, hay muchas cosas para ver, y lo que yo quiero en realidad es que el espectador recorra el árbol. Entonces, el pie de la maceta es fundamental a la hora de querer agregar por ahí ¿me entiendes? Porque imagínense que ustedes ven un árbol en una exposición espectacular. Evidentemente ustedes van a caer, su mirada va a caer primero en el punto focal fuerte que tiene el árbol, y ese impacto visual que puede llegar a generar el árbol. Pero entonces después, si el árbol está bien compuesto y tiene todas estas cosas interesantes, ustedes van a empezar a recorrer la estructura del árbol, van a recorrer el follaje, van a ver todas las cosas interesantes que el árbol tiene, van a ver la maceta también, si ustedes, digamos, tienen el interés, como, digamos, yo pienso que debería ser, van a ver la maceta, van a ver cómo la maceta hace ese match con el árbol, y van a empezar a ver esos detallitos que por ahí a lo mejor colocó el artista o el ceramista o quien sea dentro de la maceta para también decir algo. Y decir algo puede ser, por ejemplo, un pie que tenga una talla, que esté tallado como alguna figura, por ejemplo, tiro cualquier cosa precolombina, digamos de acá de América, ¿no? Y empieza a haber un discurso dentro de la imagen que se vuelve interesante, que uno deja como esas cositas ahí como para que la persona que lo está mirando, ¡pum!, se empiece a sentir conectado, empieza a ver cosas, empieza a leer ese discurso, ayudar a esa persona a leer ese discurso. Vamos a salirnos de acá, vamos a pasar, vamos a ver qué otra cosa tengo por aquí. Vamos con este es un árbol, un dibujo mío, pero es un árbol de Nacho. Ahí. ¿Qué tiene de particular este árbol en contraposición al otro? Este es un árbol que tiene una dinámica muy fuerte. No es sutil, no es un poquito, no es una pequeña diferencia, no es una pequeña inclinación, no, es dinámica, pero bien brutal y bien violenta. Tronco, madera, tiene dinámica. El árbol, sus diferencias de niveles, todo, digamos, la inclinación y la cascada tiene una dinámica hacia la izquierda. El árbol es extremadamente dinámico. ¿Cómo hago yo para colocar este árbol en una maceta que haga juego con esa dinámica? Punto importante y que es re importante a la hora de elegir la forma de la maceta. Si ustedes ven una maceta circular, cuadrada, hexagonal, se volvió a ver. Son macetas que tienen, se diferencian de la rectangular y de la ovalada y todas estas otras por una característica particular, que es la cantidad de ejes de simetría que tienen. Vamos a dibujar de este lado una rectangular y una ovalada. Si nosotros nos vamos a la cuadrada, tiene un eje por donde es completamente simétrica, 2, 3, 4. Por lo que todos esos ejes, la pieza es simétrica. Evidentemente va relacionado a el número de lados, en este caso, ¿no? Pues una forma regular, un polígono regular. En este caso también tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ejes de simetría.
En el caso de un círculo son infinitos, porque está a punto de la circunferencia, son ejes de simetría. Cada diámetro o línea diametral de la circunferencia es una simetría. Pero todo esto tiene mayor a 2 ejes de simetría. En el caso de una pieza rectangular, yo tengo 1 y 2. Porque ni siquiera porque sería una simetría, digamos, estaría invertida, es un tipo de simetría, pero, digamos, exacta, simetría exacta. Tiene 2 ejes. Este también, 2 ejes. Entonces este tiene igual a 2. Todas las que son menores a 2 o igual a 2 son macetas que tienen, o sea, son formas que tienen esta amplitud. Cuando nosotros tenemos esto, nosotros no plantamos en el centro de la maceta, plantamos fuera del centro de la maceta. Eso ya lo tenemos recontra claro. Pero en el caso de que tenemos más de 2 ejes de simetría, nosotros plantamos en el centro, en una circular, en una cuadrada, una hexagonal y cualquier otra forma de este tipo. ¿Qué sucede? ¿Por qué plantamos en el centro? Primero porque tenemos todos esos ejes de simetría metidos, marcándonos con fuerza ese centro, y nosotros vamos a ir precisamente a usar un efecto visual que ancla un poco. Si yo tengo la maceta, una maceta circular, y la voy a ver desde el frente, la voy a ver así, y este es su centro. Si yo planto el árbol en el centro, mero, o sea, el propio centro del árbol, eso le da un anclaje, lo estabiliza, lo ancla al suelo. Más aún, si como hablamos hace un rato, el pie de la maceta es sumamente estable, ¿no? Entonces, son elementos que yo puedo utilizar para anclar un árbol digamos, un árbol tan dinámico y darle estabilidad. Yo no quiero frenar la dinámica del árbol. No, sería completamente incoherente diseñar un árbol tan dinámico, tan fuerte hacia un lado, y después intentarlo frenar con la maceta. Eso es ilógico. Entonces, lo vamos a dibujar acá, una línea. Vamos a ponerle tantos ruidos. Yo voy a tener un labio, puede ser que en un labio. ¿Qué otra cosa tengo que ver en este árbol? Este árbol es súper potente acá. Tiene una madera, una base que puede llegar a ocupar prácticamente toda la maceta. Es bien potente, bien robusto. Muy dinámico, pero bien robusto. El follaje está bien compacto, cerca de la madera, cerca de la base del tronco. Entonces, me conviene una maceta que tenga esa robustez. En vez de meterle un perfil así, me conviene por ahí a lo mejor un perfil más de esta forma, más acentuado o no, pero algo así. El labio puede ser pronunciado también en la maceta. Entonces yo puedo tener un labio acá, y entonces un factor importante que lo pasamos por alto en el árbol anterior era la altura de la maceta. La altura de la maceta, no solamente del cuerpo de la maceta, sino también todo, pie y todos sus elementos, esa altura por lo general nos dicen, la tradicional, que debería ser el ancho o la amplitud de la base del tronco. Entonces, en el caso de una maceta, esto no necesariamente siempre tiene que ser así. Yo puedo jugar con eso. Si yo tengo un tronco que es de este grosor, o esta base de este grosor, si yo coloco una maceta que es exactamente, vamos a poner así, la altura de la maceta toda es exactamente el ancho del tronco,
lo estoy colocando de una manera muy neutra. O sea, como que lo puedo colocar así, sí, pero se ve, digamos, visualmente no genera mayor efecto, ¿no? Ahora, si yo coloco una maceta más delgada, más baja, yo estoy potenciando por contraste esa amplitud del tronco. Entonces, si mi tronco por ahí no es tan amplio como yo quisiera y toda la cosa, yo puedo colocar una maceta más baja en sus dimensiones para que ese tronco, esa base del tronco se amplíe, visualmente le dé mayor importancia. Cosa que sucedería a lo contrario si yo le coloco una maceta muy profunda. El tronco inmediatamente pasa a verse más delgado, o sea, le quito importancia al tronco. Entonces, esa contraposición de cosas se puede utilizar. Este es un tronco muy potente, una base muy potente. Yo puedo utilizar, aparte tiene una cascada, ¿no? Y ojo, no necesariamente porque sea una cascada tiene que ser una alta, demasiado alta. Hay otras cosas que se pueden lograr por ahí. Entonces, yo puedo colocar un perfil de maceta. Este árbol creo que está en una maceta más o menos así ahora. No sé, no recuerdo muy bien. Pero puedo colocar un perfil algo así. Y así. Por ahí a lo mejor un poco más pequeño. Vamos a colocar un poco más. Y faltaría ahora el pie de la maceta. ¿Qué puedo usar? Esto es un árbol muy dinámico y al yo colocar el centro del tronco, que es más o menos la amplitud del tronco, el centro del tronco en el centro de la maceta, ya de por sí lo estoy estabilizando, ya está estable. Ya lo logré contener un poco de su dinámica tan potente. Aparte, el espacio vacío que está quedando a los lados de la maceta es muy pequeño, entonces el árbol está contenido, está aguantado ahí y le da esa estabilidad necesaria. Yo pudiera colocar un pie corrido, por ejemplo, algo así, y darle más estabilidad. O pudiera, por el contrario, colocar pie más esbelto y levantar un poco la composición. ¿Cuál sería la diferencia? Depende de lo que yo quiera lograr visualmente. Si yo quiero lograr que toda esa dinámica se vea bien un poco exaltada por una ligereza, o sea, por una ligera sensación de levitar, me conviene esta parte. Ahora, si yo lo quiero estabilizar mucho más, me conviene la otra parte. Ahora, este no es un árbol que tampoco tiene una dinámica muy fuerte, pero no es un árbol que tampoco necesite tanta estabilidad. O sea, porque, por ejemplo, puedo tener un árbol que esté así, o sea, digamos, tipo abullinado, que esté mucho más salido del eje, y ahí sí yo te digo, bueno, necesito una maceta que por ahí tenga la ligereza. Esto que yo estoy haciendo acá en el perfil me da ligereza para todo ese bunjín esbelto y largo, pero me conviene un perfil, una pata bien sólida, por ahí a lo mejor con un detallito, bien sólida para contener más ese árbol y anclarlo al piso y me dé la estabilidad necesaria que contrarreste un poco esa dinámica también. Entonces, son muchas las cosas que se pueden ver en una maceta desde lo formal, desde la composición de los elementos de la maceta, su forma en planta, su perfil, el pie, el labio, los ornamentos, porque, y ahí vamos a la otra parte, ¿no? Nosotros vemos tradicionalmente a los japoneses colocar ornamentos muy sutiles, muy simples, por un tema de su cultura y su estética. Por ejemplo, una maceta, vamos a quitar todo esto,
arriba, una maceta rectangular, que le colocan una pequeña cinta, así, por el medio, porque es una maceta simple, entonces el ornamento pasa a ser esa cinta, muy, muy sutil. O, por ejemplo, también para aligerar el peso de la maceta, ¿no? Visualmente genera una línea sí, extra adicional que te hace ver la maceta cualquier ornamento que yo coloco en una maceta, como puede llegar a ser acá, también. En el caso de esas macetas rectangulares que son así bastante verticales, puedo colocar acá un pequeño ornamento. Todas esas cosas me hacen la maceta más delicada. Ya el solo hecho de colocar un ornamento me hace la maceta un poco más sutil y me logra algunos efectos visuales que pueden acompañar o no al tema del perfil de la maceta. Yo puedo perfectamente colocar un perfil, por ejemplo, bien robusto, así. Vamos a hacerlo como si fuera un corte, ¿no? Porque quiero marcar que tiene labio. Es delgado, pero tiene labio. Bien robusto. ¿Entiendes? Pero yo puedo suavizar esa robustez con un detalle. ¿Y qué es lo que sucede también, por ejemplo, con las macetas estas como bastante, ¿cómo se llama? Tipo tambor? La maceta tipo tambor por lo general es una maceta de vertical o por ahí levemente abierta, pero una línea bastante recta, que tiene tachas como las de un tambor. Es una maceta que por su forma es extremadamente robusta, muy muy robusta. Suelen ser macetas circulares, donde se planta en el centro, o sea, son macetas que por lo general no tienen una pata elevada, sino que tienen una pata corrida con un pequeño, digamos, detalle, corrido con un detalle. Tienen tachas, pero esas tachas están un poco como, evidentemente todo esto es en relación, porque los japoneses y los orientales cuando diseñaron macetas no se pusieron a pensar en todas estas cosas. Yo no estoy hablando de cuestiones compositivas, de mi experiencia como diseño yo las cosas. Se trata de un árbol, una maceta, no sé, una página web o no sé, el living de mi casa. Yo todo lo diseño pensando siempre en los mismos factores visuales. Entonces, ¿qué hizo el japonés? El japonés no se pone a ver todas estas cosas. El japonés vio cosas de su alrededor, de su entorno. Vio, por ejemplo, un tambor, o un espejo, o un sombrero. Son incluso nombres que se utilizan en japonés, que no me lo sé de memoria, pero que se utilizan para designar ciertas formas o estilos de maceta. Hay una maceta que es precisamente como si fuera un sombrero, una cosa así. Tiene su patita y acá tiene como un bordecito que asemeja un poco al tejido del sombrero. Y eso tiene un nombre para ellos. Y ellos no se pusieron a pensar en muchas cosas. Vieron objetos de su cultura, intentaron hacer macetas representando esos objetos. Y entonces uno se pone a pensar inmediatamente. A mí, por ejemplo, me cae la ficha, y digo, pero los tipos estaban re claros, o sea, estaban re... ¿Cómo introduzco yo mi cultura dentro de esta composición? Hago las macetas representando objetos de esa cultura. El espejo de tal época tradicional, que también es un tipo de maceta que se ve mucho. La maceta de forma de flor, la maceta que tiene forma de sombrero, la maceta que tiene forma de tambor, y así sucesivamente muchas otras cosas. Hay macetas que son inspiradas en piezas que no eran para cultivar un árbol, eran piezas para el incienso. Entonces, es eso lo que hay que hacer. Si nosotros queremos incorporar nuestra cultura dentro de la composición del bonsái que estamos haciendo, la maceta es el elemento, digamos, por excelencia para hacerlo.
¿Cómo podemos nosotros, y para un poco para cerrar esto, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros aportar desde la ornamentación de la maceta? Por ejemplo, vamos a ver acá. Una de las cosas que yo actualmente estoy haciendo, por ejemplo, hago una maceta simple, porque si yo quiero ornamentar una maceta, ojo, y mucho ojo con esto, si yo quiero ornamentar una maceta, yo tengo que hacer una maceta preferiblemente simple, que soporte, por contraste, esa ornamentación. Si yo me voy a ir de cuerda, o sea, me voy a ir mucho para la ornamentación, porque por ahí a lo mejor le coloco un dibujo bien complejo de la rama de un árbol, una rama de pino, le hago todo el dibujo y toda la cosa. El motivo es indiferente, ¿no? Yo he hecho macetas incluso con dibujos de desnudos. El motivo es indiferente. Yo estoy ornamentando la maceta con algo que llama mucho la atención. Yo estoy ornamentando la maceta con un dibujo que no es un patrón, como solían hacer los japoneses. No es un patrón simple. No es un patrón que intenta representar algo complejo, pero dentro de la simplicidad. No, yo estoy dibujando algo con complejidad. ¿Me entiendes? Un poco más tirándolo a lo realista, no al patrón. Entonces, que tiene mucho que ver con la cultura occidental, en contraposición con la oriental. Entonces yo tengo la forma de la maceta tradicional, la simplicidad de la maceta tradicional y de la cultura japonesa y de la cultura oriental, y la estoy ornamentando con algo complejo, típico de la occidental. Y hago ese match, que no es fácil de hacer, no es muy fácil de hacer. A veces quedan cosas muy interesantes, a veces quedan cosas y que uno dice, wow. Sí, claro. Pero creo que muchas de esas cosas son también empíricas para ir probando y viendo, definiendo qué es lo que realmente primero es aceptado por la sociedad y que luce bien. Porque a veces uno tiene una idea clara en la mente, pero ya en la vida real resulta ser algo diferente. Creo que definitivamente vamos a tener que tener una tercera reunión contigo, no sé. Porque el tiempo se nos va. Toda la que quiera. Igual podemos cerrar acá. Y faltan muchos detalles realmente por platicar, porque todavía ni siquiera platicamos nada de barnices. Dentro de barnices es un mundo, como bien sabes. Sí. El esmalte, o lo que los ceramistas llaman un vidriado, o un esmalte vítreo, es una forma de ornamentación. Es una forma de ornamentación y dependiendo de la maceta, el árbol y texturas que tengan, queremos motivar, pues va a tener mucho sentido. Pero sí me queda muy claro que una de las fuentes más relevantes para poder mostrar nuestra cultura tiene que ver con el tiesto. Más con eso de diseñar los árboles que sean de nuestras regiones. La realidad, nuestras regiones son muy variadas. Latinoamérica tiene regiones desde montañas hasta costas tropicales, a bosques, desiertos, etcétera. Más que eso, el contenedor, creo que la esencia puede estar muy marcada ahí, mientras no sea exagerada, mientras sea sutil. Y esa parte de sutileza es lo que tenemos que ir aprendiendo. Sí, mira, en cuanto al bonsái, ¿qué te puedo decir? Nosotros acá en Latinoamérica tenemos de todo en cuanto a especies y climas y entornos naturales y bueno, de todo. De hecho, las mismas especies, muchas veces yo digamos, no estoy muy de acuerdo con esto de pensar que una especie crece de una sola forma o que tiene solamente una forma de crecer o de la rama. Yo he visto acá no he tenido la oportunidad de, digamos, moverme muchísimo por toda Argentina, pero en Venezuela yo recolectaba mucho y viajaba y caminaba kilómetros de monte y he visto árboles crecer completamente majestuosos en una llanura, aparaguados y como cualquier tipo de forma inimaginable en un río en la costa, en las rocas. Entonces es la misma especie, o sea, exactamente la misma.
De hecho, la forma de adaptar, de cómo se adaptan, es realmente impresionante. Entonces, la forma del árbol, el diseño del árbol, dónde coloqué esta rama, que si lo puse cascada, dónde lo puse cascada, que si lo puse así o no sé qué, y todas estas cosas que generan mucha polémica, ¿no? En el mundo del diseño bonsai, en realidad no tienen tanto peso como en realidad lo tiene, por ejemplo, usar una especie autóctona o intentar incorporar cosas en, ¿cómo se dice?, dentro de la composición que nos hable de nuestra cultura, que en realidad ese va a ser el pequeño acento que podemos colocar para diferenciar del origen de todo esto que es Japón, ¿no? Sí, y claro, y algo muy, muy notado es, por ejemplo, China o Taiwán. Taiwán, si ves las macetas, inmediatamente uno distingue que son taiwaneses. Tiene muy marcado ciertas características de sus macetas, entonces creo que es algo que tenemos que trabajar. Sí, porque date cuenta que y esto es obvio dentro de la misma cultura oriental, hay esas diferenciaciones. La cultura china tiene un poco más de libertad en cuanto a la ornamentación, a ellos les gusta, o sea, su estética, sus principios estéticos están más libres en cuanto a ornamentar las cosas un poco, digamos, en mayor cantidad. Y hay muchas macetas dibujadas a mano, muchas de estas cosas. Ojo, perdón, no quiere decir que en Japón no las haya, pero no es tan común como en China. En Japón es más común la maceta simple, con un ornamento sobrio, con un patrón muy simple. Entonces, dentro de las mismas culturas orientales y esas diferencias, nosotros como cultura también podemos aportar. Sí, nos podemos aportar perfectamente. Efectivamente, pues excelente, José. Creo que ha sido muy, muy, muy buena plática y como te digo, necesitamos una tercera porque el tiempo se nos va. Sí. Bueno, igual Víctor, son ejemplos, ¿no? Yo esto que hice con los dibujos son un par de ejemplos de los muchísimos que podemos. Yo preparé digamos acá en el archivo de Photoshop sobre el que estaba trabajando, preparé como 15 dibujos que tenía. Sí, solamente usamos 2. Ejemplos son infinitos. Cada árbol va a tener sus particularidades. Cada árbol va a tener cosas para jugar a realzar o contrastar o lo que sea. O sea, y más allá de eso, a mí me gustaría, digamos, cerrar esto diciendo que hay que tener en cuenta todas estas cosas, qué hace una maceta más pesada, qué la hace más liviana, o cómo puedo realzar la línea, o cómo puedo hacerla más ligera o más estable, o todas estas cosas hay que tenerlas súper presentes a nivel composición para poder usar bien una maceta en el árbol. Ahora, lo que hay que frenar un momento y decir, para un momento acá, tengo mi árbol que lo vine trabajando en una maceta de cultivo y está muy bien, yo lo quiero pasar una maceta bonsai. Frenar y decir, ¿qué quiero yo hacer con esto? O sea, porque por ahí la persona a lo mejor dice, no, yo simplemente quiero un marco para mi árbol, pum, le pongo una maceta japonesa, bien simple, y listo. Y mi árbol no es el marco tal vez yo le llamaría a la mesa. Sí, la mesa podría pensar como que fuera el marco, porque aún la selección de la maceta, igual, lo más simple y sencillo, es una selección que va a dar la composición como tal. Entonces sigue siendo parte de lo que es el bonsai. Y lo importante lo importante, José, con todo esto que está diciendo, que a la hora de tener un bonsai, no es tan solo el diseño, sino es cuál es la maceta que lleva y cómo diseñar la maceta, que es de todo lo que tú nos estás hablando. Que no es tan solo el árbol, que la maceta también requiere un diseño especial para que sea el conjunto de los dos, que no estén divorciados uno del otro. Correcto. Y eso se puede lograr tanto desde la simplicidad de la estética más tradicional, o se puede jugar también con algunos otros ornamentos como lo estamos diciendo. O sea, siempre hay formas de enlazar. Y yo lo que les invitaría es a eso, a pensar, mira,
posibilidades, o sea, no hay que ponerse a hacer una maceta para que la maceta sea específica para el árbol. Ahorita en Latinoamérica tenemos muchas posibilidades, hay ceramistas que están trabajando con esmaltes espectaculares, en reducción, están ceramistas que trabajan con formas interesantes, hay gente que está agregando cosas como texturas. Yo por ejemplo estoy trabajando ahora mucho con texturas y agregar que si dibujos o bajo relieve, sobre relieve o alto relieve sobre las macetas. Hay posibilidades, hay muchísimas. Entonces no se frenen a la hora de elegir una maceta a pensar lo que yo quiero mostrar al público. Por ahí es una colaboración con el ceramista. ¿Entiendes? Porque no todo el mundo se va a poner a hacer, si cada bonsaísta de Latinoamérica se pone a hacer la maceta específicamente para su árbol, estaría como difícil, ¿no? No sé cómo decirlo, pero estaría como difícil. En cambio, hay muchas posibilidades y no porque la maceta la haya hecho otra persona, deba ser silenciosa, debe ser tranquila, debe ser... No, puede ser una colaboración. Y yo he hablado con muchísimas personas de Chile y de otros países y nos hemos puesto de acuerdo. Mira, yo quiero una maceta con tal cosa, yo quiero una maceta con un dibujo, yo quiero una maceta con esto. Y de hecho estoy trabajando en algunos proyectos de algunos amigos en los que también las macetas van a tener ornamentos bastante complejos, pensados específicamente para esos árboles. Y es una colaboración del bonsaísta con el ceramista trabajando en conjunto para lograr una obra. No es más que eso. Exactamente. Pues mil gracias.